Excentricidad número 1. Cambiaba de peinado todos los días. Me fijé en que seguía una especie de pauta dependiendo del día de la semana que fuera. Es decir, los lunes llevaba su larga y lisa melena suelta sin más. Los martes aparecía con una coleta perfecta, de la que no se salía ni un solo pelo y encima le sentaba estupendamente. Casi me daba rabia y todo. Los miércoles, la coleta se había transformado en 2 e iba peinado con raya en medio. Los jueves llevaba una trenza y los viernes se las apañaba para ponerse 4 lazos, ni más ni menos, que ataba el mismo número de mechones de su cabello de forma un tanto caprichosa. Lunes, nada, el martes 1, el miércoles 2. Vamos, que a medida que avanzaba la semana y por cada día que pasaba, Haruhi añadía una partición más a su pelo. El ciclo terminaba los lunes y empezaba de nuevo el día siguiente hasta llegar al viernes. No conseguía imaginar el significado del sistema, pero si lo cumplía a rajatabla, estaba claro que tenía que terminar con 6 particiones en el pelo el domingo. Me habría gustado verla algún fin de semana para poder confirmar mi teoría. Excentricidad número 2. Las clases 1 quinto y 1 sexto teníamos clase de gimnasia juntos. Para cambiarnos el uniforme y ponernos la ropa de gimnasia dividíamos las aulas por sexos. Los chicos en la 1 sexto y las chicas en la 1 quinta. Normalmente, las chicas esperan a que todos los chicos abandonen el aula antes de empezar a cambiarse ellas. Pero a Haruhi parecía darle igual, ya que empezaba a cambiarse cuando a ella le apetecía, sin que en apariencia le importase que los miembros del sexo opuesto pudieran verle la ropa interior. Simplemente se quitaba el uniforme, lo lanzaba sobre su pupitre con indiferencia, sacaba la ropa de deporte y empezaba a ponérsela tranquilamente, como si los chicos ahí presentes fuéramos poco más que una hilera de patatas plantadas en la tierra. Ese era el momento justo en que Ryoko Asakura reaccionaba y nos echaba a todos del aula con muy malos modos. Para entonces estábamos completamente alucinados. Por lo visto, las chicas, con Asakura a la cabeza, estuvieron hablando aparte con Haruhi para que no lo hiciera más. Pero no lograron gran cosa porque ella continuó cambiándose semana tras semana sin que le importara un pimiento tener audiencia masculina. Al final, Ryoko Asakura tomó cartas en el asunto y decretó que todos los chicos teníamos que abandonar el aula inmediatamente después de que sonara el timbre que marcaba la pausa anterior a la clase de gimnasia. Con Asakura no se jugaba. Era una pena, porque estaba buenísima. Quiero decir, ¿por dónde iba? Sí, la excentricidad número 3. Haruhi siempre desaparecía del aula cada vez que había intermedios entre clase y clase. Además de eso, antes de que el timbre que indicaba el final de la jornada terminara de sonar, ella ya había recogido sus cosas y estaba en la puerta con la bolsa en la mano. Al principio, creía que se marchaba directa a su casa, pero más adelante descubrí que se había apuntado a un incontable número de clubes, pero pasaba solo unos pocos días en cada uno de ellos. Un día la veías entrenando con el equipo de baloncesto, al siguiente estaba bordando una funda de almohada en el club de manualidades, y al otro daba golpes con el palo en lacrosse. Llegó a unirse incluso al equipo de béisbol durante unos días, así que imagino que debió de pasar por todos los clubes deportivos del instituto que luego intentaron, desesperadamente, aunque sin éxito, que se uniera a sus respectivos equipos. Haruhi los ignoraba uno tras otro para seguir con su incansable peregrinación por nuevos clubes. Al final no se unió a ninguno de ellos de forma definitiva. ¿Qué diablos pretendía con esto? A raíz de este último hecho, el instituto entero empezó a hablar de esa novata tan rara que ha entrado este año. Al cabo de un mes, no había un solo estudiante o profesor que no supiera quién era Haruhi Suzumiya. Y eso que para entonces algunos novatos ni siquiera se habían enterado todavía de cómo se llamaba el director. Mientras todo esto pasaba, o mejor dicho, mientras Haruhi lo provocaba, llegó por fin el mes de mayo. Creo en el destino menos que en la posibilidad de que un plesiosaurio viva en las profundidades del lago Biwa, aquí en Japón.
Pero suponiendo que un elemento llamado destino controle nuestras vidas desde vete a saber dónde exista, seguro que se las apañó para echar a rodar esa rueda del destino justo entonces. Era el primer día de clase después de las vacaciones de la Golden Week, a principios de mayo. Estaba pensando en que ya no sabía ni en qué día de la semana estaba mientras sudaba la gota gorda subiendo trabajosamente la cuesta bajo un sol abrasador. ¿Desde cuándo hacía tanto calor en mayo? ¿Acaso la tierra estaba enojada con nosotros? Empezaba a temer que hubiera pillado la fiebre amarilla o algo peor. ¡Hombre, Kion!, saludó Taniguchi, dándome palmaditas en la espalda con una sonrisa. Se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata del uniforme. ¿Qué tal has pasado las vacaciones? Me fui con mi hermana pequeña de visita a casa de mi abuela, en el campo. Pues vaya muermo. ¿Qué has hecho tú? He estado trabajando. Bueno, no sé qué es peor. Eso no puede ser, Kion. Un estudiante de bachillerato no puede seguir haciendo de niñera cuando a tu hermanita le apetece ir a casa de los abuelos. Ya eres un hombre, chico. Compórtate como tal. Por cierto, Kion soy yo. No lo recuerdo muy bien, pero parece que la primera que me llamó así fue una tía mía, hace ya muchos años. Hacía mucho que no me veía y lo primero que soltó nada más verme fue: ¿cuándo has crecido, Kion? Kion en lugar de Kio, así, sin más. A mi hermana le hizo tanta gracia que empezó a llamarme Kion a todas horas, para que luego digan que las hermanas menores admiran y respetan a sus hermanos mayores. Luego un día, unos amigos que habían venido a casa la oyeron por casualidad. A ellos también les gustó la idea, y Kion me quedé, asco de vida. Es una tradición familiar que todos los nietos nos reunamos en su casa durante la Golden Week, expliqué con bastante indiferencia, sin dejar de subir paso a paso aquella interminable cuesta. No aguantaba la sensación del sudor resbalándome por la frente. Taniguchi pasó de mí y empezó a darme la brasa sobre una chica que había conocido en el trabajo, que le gustaba y que había estado ahorrando para poder derrocharlo luego en una cita inolvidable. Esa clase de historias me resbalan como pocas cosas en el mundo, casi a la par con que se pongan a contarme qué han soñado la noche anterior o presumir de sus mascotas. Íbamos por la parte en la que me explicaba las 3 posibles alternativas que había planeado para la cita del año, con una novia que aún no tenía, cuando por fin llegamos al instituto. Nada más entrar en el aula, me fijé en que Haruhi ya estaba en su asiento, justo detrás del mío, mirando por la ventana, pasando del mundo en general. Estaba peinada con 2 moños en la cabeza, así que supuse que estábamos a miércoles. Acababa de resolver mi dilema sobre el día de la semana. Después de sentarme, algún espíritu debió de poseer mi cuerpo, porque si no, no me lo explico. Y cuando quise darme cuenta, ya le había hecho la pregunta: ¿cambias de peinado según el día para orientar a los extraterrestres? Haruhi giró la cabeza con movimientos lentos y robóticos hasta que se hubo vuelto hacia mí. Me miró con la misma cara seria de siempre. La verdad es que me daba miedo. ¿Cuándo te has dado cuenta?, me preguntó como si estuviera hablando con un pedrusco de una carretera cualquiera, aunque era una buena pregunta. Pues hace unos días. ¿En serio?, comentó desdeñosa, apoyando la barbilla en su mano. Es que creo que cada día de la semana transmite una sensación diferente. Era la primera vez que lograba entablar conversación con ella. Fíjate en los significados de los caracteres que utilizamos en japonés para escribir cada día de la semana. Lunes es la luna y corresponde al color blanco. Martes es el fuego, el color rojo. Miércoles el agua, el color azul. Jueves los árboles, que es el verde. Viernes es el oro, es decir, el color oro. El sábado es la tierra, así que el café, y el domingo, que es el sol, vendría a ser el amarillo. Por extraño que parezca, encontré su explicación bastante lógica. Entonces, si lo ponemos en números,
¿El lunes es el 0 y el domingo es el 6? Exacto. A mí el lunes me parece más bien un 1. Pues no te he preguntado tu opinión. ¿No? Haruhi se me quedó mirando como si hubiera encontrado algún defecto en mi cara. Empezaba a ponerme nervioso. ¿Te conozco de algo? ¿De hace mucho? No, repliqué secamente. Nuestro tutor, Okabe, entró en el aula en ese preciso momento y así terminó la conversación. Aquello solo fue el principio. Tal vez no fuera nada importante, pero resultó ser el desencadenante de todo lo que vino después. Como Haruhi nunca se quedaba en el aula en los intermedios, mi única posibilidad de hablar con ella era por las mañanas, justo antes de la tutoría. No podía negar que la casualidad de estar sentado justo delante de ella me daba la oportunidad perfecta para romper el hielo como quien no quiere la cosa. Normalmente sus respuestas eran del tipo: olvídame, vaya chorrada, pasa de mí, o ¿y a mí qué? Llegados a un punto yo ya no me esperaba otra cosa y no sé en qué diablos estaría pensando yo para haber seguido insistiendo un día tras otro. Precisamente por eso, cuando Haruhi se presentó en clase al día siguiente, no solo sin el pelo dividido en 3, sino también sin su preciosa melena negra y sin particiones de ningún tipo en el pelo, ahora mucho más corto, me quedé alucinando. Cortárselo, solo porque yo le había hecho ese comentario, me parecía algo bastante radical por su parte.